Vamos a empezar entonces, Cruz Melchor, con las cuestiones que tienen que ver con tu biografía. Tú naces en enero de 1945, con lo cual... Justo, yo nací el 6 de enero de 1945 en Cucumancoc. En Cucumancoc no era el pueblo original de mi padre. Mi padre llega a Cucumancoc en 1941 y después de haber vivido un poco en la parte insular de nuestro país, en aquella época se llamaba Farandopó, y después también trabajó con unos colonos en el Vinayón. Y más tarde, mi padre tenía una característica que era uno de los primeros de mi entorno que se había convertido al catolicismo. Y al convertirse al catolicismo, la familia de mi padre no les gustaba, porque ¿cómo es posible que mi padre abandonara las religiones tradicionales de nuestro país y que se adhiera al catolicismo? Por otra parte, aparte de la familia de mi madre, tampoco le gustaba que su hija se casara con mi padre, porque en aquella época, en Cucumancoc, en Vivas, en Azaroñé, son diferentes pueblos del entorno, había un mito, había un dicho que decía que una persona que estaba muy amigo de los blancos moría pronto. Y entonces, no sé cómo comenzó ese mito, o ese dicho. Esta es la situación que fue cuando yo nací. Y en toda mi vida ha habido una cosa que repite desde 1945, que es curioso. Yo siempre soy minoritario donde voy. Yo, esa situación de ser minoría en cualquier circunstancia, primeramente en Cucumancoc, mi padre es la única familia de nuestros orígenes que viven en Cucumancoc, porque la familia de otra familia son la familia Andón, son la familia Ubú que se vive en esa situación. Pero mi padre, como en Coyen que somos, era la única familia. Por lo tanto, éramos minoritarios. Y, como yo decía antes, la situación de los Fang fue una situación muy difícil, porque había veces que una nación africana tradicional fue conquistada por Europa y que se encontraban todos en el mismo territorio. Esta situación era muy buena. Es la situación de los Luba en República del Congo, Kinshasa. Es la situación de otros pueblos africanos, por ejemplo, como los Ibo en Nigeria. Pero los Fang no. Los Fang sufrieron las dificultades de que su territorio nacional, que vivían de toda la época, fue dividido entre Francia, Alemania y España. Y eso trajo a los Fang dificultades como hoy cuando se hablaban de dos Alemanias, cuando se hablaban de dos Vietnam, actualmente hablan de dos Coreas. Todo el mundo cuando habla de dos Coreas, dice, hay dos Coreas, pero también había 3 o 4 estados Fang tradicionales que fueron ocupados. Hoy en día los Fang se encuentran en Camerún, se encuentran en Gabón, se encuentran en Guinea Ecuatorial, se encuentran en Congo-Brazzaville. Cuando usted va a Congo-Brazzaville, los Fang son 10% de la población. En Camerún son, de todos modos, aproximadamente 30% de la población. En Gabón son aproximadamente 40% de la población. Y en Guinea Ecuatorial, 80% de la población. Y Carmelo, ella, tu padre, que había nacido en el año 5. En 1905. 1905. Dices que es el primero de su familia que se convirtió al catolicismo. Sí. Pero sus padres, por ejemplo, ¿hablaban español? No. Los padres no solamente, porque en aquella época no había
la difusión de la lengua castellana en nuestra zona. No hablaban español y tampoco les interesaba, porque consideraban el español, el francés, el alemán como lenguas de invasión. ¿Y el entorno de la familia de tu padre, a qué se dedicaban? El entorno de mi familia se dedicaban a la agricultura. O sea, era viviendo del territorio. Viviendo del territorio. Simplemente. Simplemente. O sea, fue tu padre el primero que. Mi padre es el que viajó de Vivas, donde vivían, hasta Fernando Po. ¿Que eran 100 kilómetros o cuánto? No, o sea que de Vivas a Bata, sí. Casi 200 kilómetros. 200 kilómetros. Y después cruce el mar. Sí, a la isla. A la isla. Y después vuelve y viene a Vinayón, que es a 50 kilómetros de donde vivimos actualmente, y se instaló. Se instaló porque tenía muchas hostilidades en Vivas, donde vivía su familia, y tenía a Sagoñé, que es donde nació mi madre, tampoco querían verle. Entonces se fijó en un sitio muy cerca de Cucumancoc, en Cucumancoc, y entonces allí es donde, como te dije, fuimos minoritarios. Entonces tú, cuando tú naces, él tiene 40 años, que es una edad ya. Sí. Pues, ¿tú eras más hermanos? Tenía, por ejemplo, mi hermana, que nació el 7 de mayo de 1940, Carmen Ellanchama. Después Catalina Ellanchama, mi hermana, otra hermana, nace el 15 de noviembre de 1942. Y yo nazco en el 6 de enero de 1945. O sea, tú eres el pequeño. El pequeño. Y otro hermano nace el 1 de enero de 1948. 48. Y después tengo otra hermana que nació en 55 y otro que nació en 57. Quiere decir que así fue. ¿Y tu padre, cuando tú naces, qué actividad hacía? ¿A qué se dedicaba? Mi papá tenía una finca de café y de plátanos, o sea que como era un poco asimilado, ya se ocupaba de la producción de exportación. O sea que él tenía una pequeña empresa ya. Tenía una empresa de café, tenía una finca de café. Sí. Tenía, por ejemplo, tendría 15 hectáreas de café. Y era propietario de Era propietario de café. Entonces, ¿Y esa finca cómo la adquirió? ¿Cómo se hizo con ella? Había, por ejemplo, de 1900, o sea que había, había propiedades de los habitantes. O sea que si tú sacabas, si tú empezabas a desbosquear, y que quedaba tu propiedad. Aunque esto, en 1948, hubo una ley colonial que daba solamente a los nativos 4 hectáreas de terreno. Pero mi papá ya había tenido su finca antes de esa ley. Bien. Y no le quitaron los restos de hectáreas. O sea que él tenía 15 hectáreas sí. En producción de café. Sí. Con lo cual y él tenía trabajadores, claro. Tenía trabajadores. En aquella época teníamos trabajadores que venían de Nigeria. O sea que no eran fan. Había algunos fans sí. Que trabajaban y luego cuando aproximaba el tiempo ya podíamos contratar extranjeros para trabajar con nosotros. Yo mismo, cuando yo era joven, yo también trabajaba en la finca con mi padre. Mi padre me enseñó a hacer la agricultura. ¿Y el café, vendíais los granos en bruto o a una empresa? No, vendíamos los granos los vendíamos a los colonos. A los colonos. Y los colonos lo exportaban a España. Lo exportaban. Sí. ¿Y quienes lo compraban eran españoles? Españoles, España compraba café de Guinea Ecuatorial. Sí, pero que ya eran directamente españoles a quienes vendía tu padre los... Sí, los españoles colonos que vivían en Guinea Ecuatorial sí. Son los que compraban nuestro café. Bien. Y ellos lo exportaban a la metrópoli. Perfecto. Sí. Con lo cual tú tuviste la suerte de, al haber nacido en esa familia, poder cursar estudios, empezar a estudiar. Entonces, cuando yo empecé a estudiar primero, o sea que antes de estudiar, yo pasé casi 7, 5, 8 años para algunos estudios tradicionales, que llaman los antropólogos iniciación. Entonces yo pasé hasta 1954, 55 haciendo esto,
estudiar cómo se vive en una zona, estudiar todas las cosas, características, y estudiar el árbol genealógico. Porque nosotros los Fang tenemos la costumbre obligatoria de cuando nace un niño Fang, tiene que aprender su árbol genealógico. Yo puedo contar mi árbol genealógico hasta 8 o 9 siglos. Y incluso cuando vienes a Ginebra te voy a enseñar lo que yo había producido a partir de yo mismo hasta los abuelos, más abuelos. Y lo que yo he hecho con mis hijos, lo que yo he hecho con Cristel, mi hija, con Keja, mi hija, con Kira, mi hijo, cuando nacieron, le hice un árbol genealógico que solamente consta, un árbol más pequeño, que consta papá, mamá, sus 4 abuelos y sus 8 bisabuelos. Y yo hago esto, lo cuelgo en su habitación. Así no se olvidan sus orígenes. Sí. O sea que el pueblo Fang tiene característica de que cuando nace un niño hay que aprenderle de memoria su árbol genealógico. ¿Y tú cuándo empezaste a hablar español? ¿En el contexto de tu casa con tus padres se hablaban en español? Yo tenía doble problema. En mi casa yo no podía hablar castellano, aunque yo lo supiera. Y en la escuela yo no podía hablar Fang. Así que había ese doble problema que teníamos en Guinea. Entonces, la enseñanza del castellano, había una especie de una piedra que se colgaban en el cuello del niño que hablaba la lengua tradicional. Habla Fang, después se lo da al otro. Y entonces, en casa, también estaba prohibido hablar lenguas extranjeras. Pero, por ejemplo, ¿tu madre Pilar hablaba español o no? No solamente no hablaba español, sino que no le interesaba. No quería que yo hablara español. Pero tu padre sí. Mi padre un poco, porque ya había vivido con los españoles. Bien. Sí. O sea que, entonces, después de este aprendizaje o iniciación tradicional, ¿cuándo vas a una escuela? Yo voy a una escuela en 1954. En 54. ¿En el mismo pueblo? En el mismo pueblo, porque había una escuela misional de los misioneros. De la iglesia. De la iglesia. Yo voy a esa escuela en 1954. ¿Y que era de alguna orden específica? No, eran los misioneros, los curas, y además no había un cura residente, había catequistas. Catequistas eran la gente que formaban los curas para enseñar el catecismo y todo esto a los bautizados. Que eran Fang también, no eran españoles. Y el catecismo se aprendía en Fang. O sea que nosotros aprendíamos el catecismo en Fang, porque los Fang eran tan, yo no sé si decirlo nacionalistas, no querían una cosa que no sea de ellos. Sí. Y entonces los misioneros que fueron a Guinea Ecuatorial empezaron a aprender Fang, ellos. Y entonces el catecismo se hizo en Fang, y es la escuela que yo empecé en el año 54. Y entonces, en el año 55, voy a la escuela oficial del Estado colonial. Y mi primer maestro fue Ambrosio Vicoro de Villavellán, en el Bebellín. Y después, en la escuela oficial, este hombre yo quedé mi maestro durante un año, y en 56 es cuando llega el maestro Paulino Avá, que había estudiado en la Escuela Superior Provincial de Guinea Ecuatorial, era mi maestro, y en 58 fue el maestro Antonio Gunobam. Pero todo eso en tu pueblo. En mi pueblo, siempre en mi pueblo. ¿Y cuántos ibais a la escuela? ¿Cuántos alumnos? Nosotros íbamos a la escuela, tal vez, ¿cuántos éramos? En la escuela del pueblo, tal vez, éramos, cada grado tenía unos, del pueblo, ¿no? Yo me acuerdo que teníamos, ¿qué diré? En mi clase había 25, 30 personas. ¿Y quiénes podían estudiar? No todos los niños, supongo. Todos los niños estudiaban. Todos estudiaban. Todos los pueblos estudiaban. Todos estudiaban. Todos estudiaban en la escuela primaria. O sea, no había niños que no estudiaran. No, había niños que estudiaban. En Cucumancoc, todos los niños estudiaban. Sí. Bien. En el año 59 sí. Se produce una transformación político-administrativa en Guinea Ecuatorial porque se crean las dos provincias de
Sí. Con lo cual, digamos, el estatus de colonia pasa a ser de provincias españolas, teóricamente con toda la estructura de las provincias. Justo. ¿No? Fue la ley del 30 de julio Del de 59. 1959, cuando Franco, Carlos Blanco y el general Díaz de Villegas, José Díaz de Villegas era el director general de Plaza de Provincias Africanas, y ellos hacen una ley de que España deja de ser la colonia, deja de ser colonia y hace provincia con otras provincias. Que es Fernando Po y Río Muni. Y entonces, el territorio se llamaba antes, de 1904, el nombre oficial del territorio eran Territorios Españoles del Golfo de Guinea. De 1904 hasta 1959 se llamaban Territorios Españoles del Golfo de Guinea. Y entonces el territorio español del Golfo de Guinea se hacen dos provincias. Una provincia que se llama Río Muni, la parte continental, y otra provincia que se llamaba Fernando Po, la parte insular. Fernando Po constaba de Fernando Po y Annobón. Y después Río Muni constaba, aparte del territorio continental, había Corisco, el Lobe Grande y el Lobe Chico. Y también las islas de Conga, pequeñas islas, Conga, Cocotero y Mbañe, Cocotero y Conga. Mbañe está hoy ocupado por Gabón. Sí. Tú tenías 14 años, sí. ¿Cómo se recibió ese cambio de pasar a convertiros en una provincia? Y supongo que eso traería consigo la incorporación de toda la burocracia, las escuelas, otra estructura, ¿no? Justamente, antes de 1959 ya había un instituto provincial, un instituto colonial de enseñanza media, que solamente en ese instituto iban los hijos de colonos. En Santa Isabel. En Santa Isabel. Sí. Ya había instituto colonial de enseñanza media donde iban hijos de colonos y algunos asimilados, el que llamaban emancipados, porque el sistema colonial había tres clases sociales. Había colonos, había emancipados plenos y emancipados limitados. Los colonos y los emancipados plenos eran más o menos igual, porque tenían derecho a vivir en Guinea Ecuatorial durante 18 meses y hacer 6 meses en la metrópoli. Y los emancipados limitados tenían derecho a vivir en Guinea Ecuatorial 21 meses y 3 meses en la metrópoli. ¿Y Carmelo, tu padre, qué era? Mi padre, al ser él casado canónicamente, como decían en aquella época, tenía algunos privilegios del obispo, porque para dar emancipación era el patronato de indígenas, donde estaba el obispo y otra gente que decía, este hombre no hay que tenerlo. Mi padre sería un emancipado limitado. Limitado. Sí, entonces son lo que sería un emancipado limitado. Y entonces, el año 58 se funda en Bata un colegio de los hermanos de La Salle, que crean un instituto laboral La Salle. Y luego ya había en Fernando Po Instituto Colonial de Enseñanza Media. Y en 59 yo ya estaba, en 58, 59, yo fui a un colegio interno en el Vinayón. Un colegio religioso también. Religioso también, sí. Donde estaba a 47 kilómetros de Cucumancó. Allí yo empecé a encontrar con otros compañeros y todo esto, y me quedé allí. ¿Y la mayor parte de los alumnos erais FAN? ¿Había también otros? No. Todo lo que es la parte continental, sí, salvo la costa, todos son FAN. Como yo te he dicho, que ocupan una mayoría, todo esto. Todo lo que es la costa, Bata, Río Benito y Cogo, en una franja costera, donde viven los hindúes. Pero todo el continente es FAN. Entonces eran los FAN que estábamos en el colegio de Vinayón. Y después de estar allí 2 años, es cuando en los 60 me voy a Fernando Po para comenzar la enseñanza media en el instituto. En el instituto.
Cisneros. el cardenal Cisneros. El instituto que fue el primer instituto nacional de bachillerato que se crea en Guinea, que se llama Cardenal Cisneros, y que tú eres de la primera promoción. La primera promoción. Sí. No, había otro, pero yo la primera promoción tiempo de provincia. En tiempo de provincia, sí, claro. Cuando ya es Instituto Cardenal Cisneros. Sí. Y claro, pues otra diferencia que se hubo es que antes de 1959 no había muchos alcaldes. El país había un país colonial. Ya en 60, la ley de 30 de julio de 1959 ya entra en vigor. Es cuando nombran alcaldes. Es cuando empezamos a ver que hay alcaldes. El territorio se organiza en municipios. Que antes no lo estaba organizado. No lo estaba organizado. Había solamente en cada municipio había un militar español que era un capitán del ejército español, un teniente del ejército español que gobernaba esto. Y entonces, a partir de 1960, entró en vigor la ley de provincia y cuando empezó a aparecer alcaldes. Entonces, en algunos municipios había alcaldes todavía españoles. En el Vinayón había alcalde español, en el Bebín, alcalde español, en Bata, alcalde español de colonial. Sobre 2 sitios que eran alcaldes negros, en Mongomo y en Zor. El primer alcalde negro en Mongomo es Francisco Macías Nguema. Y en Zor era Antonio Ndoengonga, que ya era alcalde de Zor. No sabemos por qué en Mongomo y en Zor eran alcaldes negros y en el resto de distritos había alcaldes europeos. Es cuando empezamos a huir de Francisco Macías Nguema. O sea, que Francisco Macías comienza su carrera política, digamos, siendo el primer alcalde. El primer alcalde de su distrito. De su distrito. Y hay que saber que Francisco Macías Nguema entró en la administración colonial en 1944. Quiere decir que... Él ya estaba trabajando en la administración. Estaba trabajando. Macías nunca fue al exilio. Macías estaba en comparto con la administración colonial desde 1944. Estaba integrado del todo. Integrado en la administración del 44. Y creo que por eso le hacen alcalde, porque le tenía más confianza a la administración colonial. Perfecto. Y entonces aparecen 60 los alcaldes. El de Fernando Po era Guiguardo Jones, Níger, que yo conocí. O sea, cuando tú, por ejemplo, lo que no tienes es el recuerdo de que a los 14 años os sorprendiera que se hubieran hecho provincias, o eso se comentó, o lo... La diferencia se comentó, después empezamos a ver alcaldes, la diferencia, pero no la relación entre el colono y el colonizador no había cambiado nada. Claro. O sea, eran todavía los colonos, porque yo te digo que había 3 clases. Los colonos eran los dioses. Después habían emancipados. El nombre de emancipado significa negro. Uno es pleno, otro es limitado. Pero un emancipado con un colono, un emancipado pierde siempre. Y además no se había visto en Guinea Ecuatorial un colono en la cárcel. Cuando el colono tenía problemas penales y todo esto, venía a cumplir su pena en Canarias. Sí. Y aparte de los colonos y los emancipados, luego había otra población que no estuviera... Eran la población sin nada, eran todavía esclavos. Quiere decir que... indígenas. Le llamaban indígenas. Esos indígenas no tenían derecho a nada. Pero que estaban prácticamente sin control. ¿Esos indígenas sin nada cambiaban de un país a otro o no? Esos indígenas sin nada, para viajar tenía que ir a su distrito para decir que si es de Vinayón y va a Niefang, tenía que ir a su distrito para que le dieran un pase. Un pase como en África del Sur. O sea que si ese indígena le encuentran en Niefang, dice, ¿dónde vives? Vivo en el Vinayón. ¿Qué hace aquí? Si dice nada, va a la cárcel. Sí. Pero, ¿qué tipos de documentos de identidad había en ese momento? ¿O no había? En ese momento no había, algún indígena no tenía documentos de identidad. O sea que solamente cuando quería marchar de su distrito a otro sitio, va a su distrito
para decir, quiero ir a ver a mi hija que está casada en Acunam. ¿Cuánto tiempo quiere quedar allí? Voy a quedar allí 15 días, o 2 semanas, o 3 semanas. Le decía, el indígena tal persona nacido en tal pueblo va a trasladarse a Cunam o a Benito o a Cobo para quedar allí con su hija. Entonces, cuando la poesía militar española, por ejemplo, la poesía militar, le veía, dice, ¿qué hace aquí? Y le enseñaba esto, sí, bien. Sí. Y esos indígenas, en su mayor parte, no estaban tampoco cristianizados. Estaban cristianizados. Sí, bautizados estaban. Bautizados estaban. Y tenían nombre cristiano. Algunos tenían nombre cristiano, los que estaban bautizados. ¿Pero qué porcentaje habría, no sabes? No, la Iglesia Católica trabajó mucho. Mucho, sí. Trabajó mucho, o sea que aunque no hubiera un control, digamos, civil por parte de la potencia colonial, la Iglesia sí que tenía un control de la Iglesia de estaba, los o sea, que fieles. una persona que estaba bautizada tenía el certificado de bautismo. Bien. El certificado de bautismo había un registro en una estación misional. Donde dice que tal individuo, tal señor se llama tal, y está bautizado tal día, y etcétera, etcétera. Con lo cual, en realidad, antes de la creación de las provincias, que van a comenzar a modernizar, digamos, la relación de los españoles, porque, claro, desde el momento que se hacen las provincias, deja de ser territorios coloniales y todos los guineanos son españoles de pleno derecho, ¿o no? Sí, o sea que en 60, cuando entra en aplicación la ley de 30 de julio de 1959, no se veía la diferencia que aquel que ya pleno derecho. El colonialismo seguía mentalmente y de facto, porque no había, o sea que un español no se le podía castigar por haber dañado a algún indígena o a un colono, no se ha visto. O sea que es verdad que prácticamente ya empezó a haber alcaldes, no sé qué, diputación provincial, etcétera, etcétera. O sea que los cambios pero las relaciones entre el colono, el antiguo colono o el colono y el nativo, que sea indígena o emancipado, no se notaba. No se notaba. Que fue lento el proceso de irse dando cuenta de los cambios que eso suponía, ¿no? Sí, solamente, y además nosotros que íbamos al instituto, solamente podíamos hablar con nuestros colegas en el instituto. Cuando salimos del instituto, no teníamos amigos blancos. Y me dijo un amigo, un colega mío blanco que estaba en el instituto conmigo, le encontré en la calle una vez, la 61 y todo esto, y me dice, ya sabes, la inocencia de los niños. Me dice, mi papá me dice que no hable contigo. ¿Me entiendes? Sí. Pero tú estás en el instituto estudiando el bachillerato. Bachillerato con los europeos, con todo esto. ¿Qué porcentaje había de europeos y de africanos? Sí, a partir de los años 60 los africanos eran mayoritarios, hay que decir la cosa. Tú en el instituto erais más. Éramos más, los negros. Sí. ¿Y los profesores eran españoles? Eran ¿no? españoles todos. Todos españoles. Sí, salvo una señora que era una profesora nuestra, Trinidad Morgal Besari, que era de hija de una nobonés, de una bubi, Trinidad Morgal Besari. ¿Y en el instituto? Era profesora nuestra también. Claro, en el instituto los emancipados, los españoles africanos que estudiabais en el instituto, ¿de qué procedencia familiar eran? Ahí evidentemente no todos podían estudiar en el instituto. No, ¿sí? y también había becas. También había becas. Bien. También había becas que a partir del momento que la gente... Entonces había becas, algunos venían con becas, otros venían para vivir en casa de sus familiares. Yo no tenía beca, y además, en primer lugar, como mi papá me daba un poco de dinero, y al mismo tiempo una tía mía vivía en Santa Isabel, vivía en su casa, para ir al instituto. Y todos los alumnos del instituto, el nivel de hablar español al comienzo del curso ya era adecuado. Ya era adecuado, sí. Y además yo me acuerdo que sí, había gente, había negros que ya hablaban español perfectamente. Perfectamente. Sí.
y que teníais entonces, claro, tú cuando empiezas en el instituto tienes 17 años, ¿no? Tengo 17 años, porque es muy tarde, ya sabes que es muy tarde, porque, Sí, en fin. por Sí, los normal. años anteriores de formación. Sí, sí. Y entonces estaba en el instituto y allí donde hubo realmente un cambio fundamental de integración es cuando con el cambio de provincias, con el cambio de colonia a provincia, había un gobernador que vivía en Guinea Ecuatorial, de Cádiz, se llamaba Faustino Ruiz González. Y con el comienzo de la provincia, lo comienza un año y lo sacan. Y mandan a otro gobernador gallego, que es Francisco Núñez Rodríguez, en esa época. Y él, cuando en esa época, mandan la OGE, la Organización Juvenil Española. Y cuando comienza un verdadero cambio de integración. Quiere decir que llega un canario, que se llama Trujillo, de Canarias, y trajo la OGE en Guinea, España. O sea, la integración en realidad fue cuando todos los estudiantes os hicieron de la Organización Juvenil Española, justo, de la OGE. Quiere decir que cuando en el año 63, 62, empezaron los campamentos. Y en el año 63 me acuerdo que hubo casi una revuelta de colonos, porque cuando fuimos a Moca, donde empezamos a hacer los primeros campamentos, se dieron cuenta que en la misma tienda había negros y blancos. Entonces a algunos colonos no les cayó muy bien. Entonces se enfrentaba con ese instructor de Frente de Juveniles y entonces el gobernador apoyó al instructor y tenía que, o bien se quedaban allá o bien se salían. Sí. Los colonos, como tenían los colonos lo único que tenían miedo en Guinea fue al gobernador. Claro. El gobernador podía hacerles de expulsarles. Y entonces el gobernador apoyó al instructor de juventudes y cuando se empezó a ver una incorporación. Un racismo incipiente que fue eliminado. Eliminado. Con la OGE. Rápidamente. Sí, porque cuando el gobernador dice sí, el gobernador dice sí. O sea que el gobernador tenía una autoridad real sobre los colonos. Tú en el instituto fuiste un buen alumno. Yo creo que sí, porque yo creo que yo tenía buenas notas y tal, y entonces... ¿Y os premiaban? ¿Había algún estímulo? ¿Cómo funcionaba? Había en el instituto, algunos profesores tenían cada mes una evaluación, un examen, y el primero de la clase pasaba el primero, y el segundo, yo me acuerdo que... Que se ponía en la primera fila. En la primera fila. Primero de la clase. El profesor venía a leer, sobre todo el profesor, el director del instituto. Hoy, este mes, así cada mes, este mes el primero de la clase tal persona. Y el primero de la clase tal persona. Entonces uno salía de allí detrás, venía adelante, el otro iba detrás. Esto era estimulante. Entonces, en el año 64, que tú tienes ya 19 años, sí. Y eres de la OGE, sí. Como premio por el verano, no sé si a todos o a una parte, os mandan a la península. Lo que ocurre también, es lo siguiente. No podía venir en la península con la OGE lo que era superior de la clase. Por eso nosotros teníamos siempre estudiar mucho para que uno pueda formar parte de venir a un campamento en la península. O sea que eso eran solo los mejores estudiantes. O sea que era imposible, era difícil que uno viniera y tenía que venir en septiembre porque no estudiaba. Claro. Entonces, pues los estudiantes que acababan mejor en junio... Los que acababan en junio el curso podían... Después la OGE, venía aquí en la OGE, por eso yo vine a Asturias. Tú en el 64 viniste a Asturias. Yo vine a Asturias en el 64. ¿A dónde? En la Universidad Laboral. De Gijón. De Gijón. Y allí vine en el 64 y estábamos Ángela Logan Chama, estaba también, había muchos que éramos, y además lo publico en mi libro. ¿Pero cuántos vinisteis, por ejemplo, del instituto? ¿Cuántos erais? Sí, éramos, casi muchos vinieron, porque no solamente en Gijón, había gente que iba a Covaleda, en Soria. Al campamento de Covaleda. Covaleda, otros iban, por ejemplo, otros campamentos, otros iban en Cádiz, o sea, lo distribuían en diferentes... Bueno, veníais en barco. Veníamos siempre en barco. Sí.
Y además también era una cosa maravillosa. Una aventura. Una aventura, porque el barco duraba muchas veces 2 semanas. El viaje. El viaje duraba 2 semanas. Y cuando todavía estábamos Pero en el barco, ¿qué erais? ¿100, 200? No, éramos... jóvenes, o sea que no era un solo barco. Según el campamento, cuando comenzaba el campamento, uno iba antes, otro iba después, o vivíamos todos juntos. Pero en un mismo viaje, ¿cuántos en un mismo estudiantes viaje ibais, podíamos por ejemplo? venir 30 personas, 30 personas, o 25 sí, personas. Sí, sí. Y entonces era una cosa curiosa en el barco. Sabe que el Golfo de Guinea, estamos en el Golfo de Guinea, mientras que navegábamos en el Golfo de Guinea, estábamos tranquilos. Cuando estábamos saliendo en el Golfo de Guinea para llegar a Canarias, el mar Se agitaba. durante 4 días moviendo. Y había muchas veces que una persona pasaba 4 días sin comer, porque entonces había mucho movimiento del mar. Y me acuerdo que yo no tenía ese movimiento del mar, o sea que había veces que uno se daba de comer lo que ella quería comer, porque decía, no puede comer. Había personas que dormían en el camarote durante 4 días sin salir, porque al salir del Golfo y a llegar hacia Canarias y después a Cádiz, la salida del Golfo... El barco paraba en Canarias. Paraba en Canarias, paraba en Las Palmas y en Tenerife. Y bajabais del barco y... Sí, una vez que el barco se para o dice, estamos aquí durante todo eso, puede pasear. Después íbamos a pasear en la ciudad, siempre comiendo en el barco. O sea que O sea, tú sales en Canarias, después todo eso. O sea que tú cuando en el año 64 llegáis 30 compañeros tuyos a Canarias y empezáis a pasear por allí. Y además vestidos de la OGE. Y vestidos de la OGE. Sí, sí. O sea, con el uniforme de la OGE. El uniforme de la OGE. Y os miraban raro porque erais de las primeras promociones. Que Sí. Ya había en 63 gente que venía. Ya en el 63 habían... Sí, o sea, sí. eso empezó en el 63. Sí, se empezó a ver cargamento en el 63. Y después, yo me acuerdo que el barco, por eso conozco mucho España, porque al llegar a Cádiz nos ponían autobuses para ir en diferentes campamentos, y luego de vez en cuando íbamos a tomar el barco en Bilbao. En Bilbao tomamos el barco, después el barco da vuelta hasta Cádiz y después seguir. O sea que en San Sebastián, en Bilbao, tomamos barco, de Gijón tal vez te llevan a Bilbao para Porque veníais 2 meses más o menos, ¿no? Más o menos, o sea que había campamentos de 20 días. 20 días. Y después había también viajes en diferentes provincias y después volvéis. O sea, que el verano que pasabais en la península era 20 días en el campamento, o sea, en la universidad laboral, en Covaleda, Sí. y luego en autobús visitar distintos sitios. Y después también era campamento y visitar España. Visitar España. ¿Y los mandos de la OGE eran blancos? Sí, cuando empezaron a formar jefe de centuria, jefe de tal, también lo formaron en Guinea y cada grupo traía su grupo y eran africanos. Y europeos que vivían en Guinea. Así fue. Y esto ocurre, por ejemplo, sabe que en el año 63, Franco en el verano hacía siempre Consejo de Ministros, suba en Paso de Meras, suba en Ayete, en San Sebastián. ¿Sabe que hay un palacio de Ayete? Sí. En ese palacio, el 9 de agosto de 1963, es cuando España cambia de provincia a autonomía. Quiere decir que la provincia duró casi 3 años. Bien. O sea, que Guinea se convierte en una autonomía. En una autonomía económica administrativa. Entonces, Fraga Iribarne, que era portavoz del gobierno, anuncia desde el Palacio de Ayete, en San Sebastián, que a partir de 1964 España va a dar a Guinea Ecuatorial estatuto de autonomía económica administrativa. Y es cuando comienza el proceso de autonomía. Y ese proceso de autonomía comienza con una ley que aprueban en diciembre, y con el referéndum en Guinea Ecuatorial, en diciembre, para aprobar ese territorio de autonomía, que entrará en vigor el 1 de enero de 1964. ¿Tú ya tenías carnet de identidad entonces? Ya tenía carnet de identidad entonces. ¿Desde qué año? No te acuerdas. Sí, una vez que 63, el que solicitaba se lo daban. Se lo daban. No era una cosa decir que hay que hacer. Sobre todo nosotros que vivíamos en la península,
O sea, el documento con el que veníais era el carnet de edad. el DNI. El DNI, sí. Y entonces, la autonomía entra en aplicación en 64 y comienzan las elecciones para las autonomías. Yo tengo un documento que tal vez voy a publicar, que donde yo refiero, por ejemplo, la élite ecuatoguineana de Guinea Ecuatorial en 64, para que comprendamos quiénes iban a ser, quiénes eran los alcaldes y los jefes del gobierno autónomo en Guinea. Yo publico esa lista, yo lo tengo preparado. Y entonces la autonomía se forma a partir de enero de 64 y poco a poco van eligiendo municipios, van eligiendo diputaciones provinciales, van eligiendo el gobierno autónomo. El gobierno autónomo, lo que pasó es que, como no eran elecciones directas, sino elecciones no directas, y entonces las dos diputaciones de Fernando Poo y Río Muni son los que conformaron el gobierno, la asamblea de la autonomía, juntas. Sí, sí. Y entonces esa asamblea de la autonomía juntas son los que eligen el Consejo de Gobierno de 8 miembros que preside Bonifacio Ondidu. Entonces, Bonifacio Ondidu toma poder para ser presidente de la autonomía en 1 de julio de 1964. 64. O sea que tú estabas en España en ese momento casi. ¿Cómo? Que estabas aquí, estabas en la península, en Gijón. Sí, sí, sí. Que coincidió que estabais de viaje. Estamos de viaje de la en OGE. 64 en la OGE. Y después hubo un cambio, ahí sí que vio cambio. O sea que donde los primeros consejeros del gobierno autónomo tenían Mercedes-Benz con bandera española delante y él mismo detrás con el chofer. No se había visto nunca. O sea que la primera vez que veo que los negros tenían chofer. Tenían chofer. Y la bandera oficial. Y la bandera oficial del Estado español. Y después... ¿Y tu padre, mientras tanto, qué hacía? ¿Seguía con el café? Mi padre tenía, y además, había justamente dos tipos de ecuatoguineanos. Los propietarios, que ya con autonomía ya iban mejorando su situación, y los funcionarios. Claro. Eso también lo explico en un documento que podríamos publicar esto. Los funcionarios y después estas dos clases, cuando examinamos el gobierno autónomo, incluso hay más gente que viene de la parte, de pequeños agricultores. Bonifacio Ondidu era un agricultor. Pequeños agricultores propietarios de la tierra. De la tierra. Bonifacio Ondidu era agricultor propietario de la tierra. Había también el señor Ekuga Maguga, que vivía en Niefan, también era ministro de autonomía, consejero de autonomía, también era propietario de tierra, antiguo maestro, caraquista. Había Rafael Nzenzama de Curnam, también era propietario de terreno. Había Macías, Francisco Macías de Mongomo, eran diferentes. En Fernando Poo también había otros, Etoa, etc. Y la gente que trabajaban ya en la administración colonial, con el gobierno colonial español, eran los diferentes técnicos de la administración, secretarios técnicos, no sé qué, así son las clases que gobiernan la autonomía. También lo explico en un documento. Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Tú terminas el bachillerato, entonces? Acabo el bachillerato y entro, en aquella época me llamaban alumno bis. ¿Alumno bis? Alumno bis. ¿Qué es eso? Porque lo que pasó es que mi padre me dijo, no es nunca, para acabar el bachillerato y después una hipotética carrera, no es fácil, es mejor estudiar una cosa profesional que te puede dar de trabajar. Y entonces yo entré en la Escuela Normal del Magisterio que habían fundado recientemente en Guinea. Claro. Con la provincia y la autonomía ya cayeron la Escuela Normal del Magisterio como en España. Sí, sí, sí. Y entonces había una escuela en Fernando Poo y una escuela en Río Muni. Y entonces cuando yo acabo el bachillerato elemental, yo entro en la Escuela Normal del Magisterio de Santa Isabel. Sí, porque en aquel momento, para entrar en la Escuela de Magisterio no había que hacer el bachillerato superior, No, era el elemental. Sí, en España y en Guinea. Sí, no, yo estudié el mismo bachillerato. Sí, en España y en Guinea no se podía hacer. Sí, que de hecho, quienes iban por su edad podían ser maestros
a la misma edad que el que hacía el superior entraba en la universidad. Justo, Eso era. justo. Entonces yo entro después de 4 años de bachillerato en la Escuela Normal de Magisterio, que el director era de Valencia, el señor Sáez Fernández, mi tío. Después, al principio tuvo pequeñas dificultades porque la Escuela Normal estaba dividida en sección de mujeres, sección de hombres. Y entonces, la mañana era la sección de mujeres y por la tarde la sección de hombres. Y como yo quería seguir el 5º curso y el 6º curso de bachillerato por la tarde, Claro. yo pedí un permiso especial y después me lo negó el director. Para ir con las mujeres por la Para mañana. ir con las mujeres por la mañana. Y después yo tuve que insistir, después fue a ver a algún director, no sé qué, y después el director accedió. Y esto aprovechó otro señor que tenía el mismo problema que yo, Higinio Bodecá, un amigo mío de Rebola, también, entonces ya éramos dos, Higinio Bodecá y moi, y yo digo moi, y yo íbamos por la mañana con las chicas, y después por la tarde yo aprovechaba para ir al instituto, el 5º, el 6º. O sea que tú estudiabas 5º curso de bachillerato y primero de magisterio. Bien, bien. 6º curso de bachillerato. Por eso eras alumno bis. Yo era alumno bis. Y entonces yo vivía estudiando. Yo no hacía otra cosa que estudiar. Yo hacía, y además yo iba por mañanita con las mujeres en la escuela normal. Por eso yo conocía muchas mujeres bellas en Guinea Ecuatorial, porque esas mujeres que llevan por mañana y no sé qué, en Guinea Ecuatorial íbamos con nosotros. Y después... ¿Y ese verano volviste otra vez a la península también? Yo en 65. Sí. No, yo pensaba no ir, porque yo me ocupaba de mis cosas. Sí. Y como también, para ser maestro, en aquella época, también tenía que ir a un campamento de Frente de Juventudes. Allí, Era una ley española, española, tanto los maestros españoles de Valencia, de Burgos, como los maestros de Liomui y de Fernando Po, cuando tú habías pasado 2 años en el magisterio, tú tenías que venir a un campamento de falange. Claro. Como la OGE, era obligatorio. Sí. Para estar mejor en la ideología del régimen. Entonces, cuando yo había hecho... O sea, tú en el 65 hiciste el campamento entonces allí mismo, en Guinea. No, yo iba a campamento, como OGE, había campamentos cada año, cada Navidad, yo seguía con la OGE y todo esto. Entonces, yo no quería, como yo hacía doble estudios, 5º y primero, 6º y 2º, yo me concentraba todavía más para estudiar mucho mejor. ¿Tú en la OGE qué fuiste? Yo fui cadete. ¿Cadete? Sí, cadete quiere decir que tú puedes gobernar a otros. Sí. Yo fui cadete. Y entonces me quedo así. Ya la autonomía empezó a tener tensiones que hablaremos más tarde. O sea, me ocupo solamente de nuestra... De la cosa biográfica. Biográfica. Y entonces yo había hecho primero de magisterio, 5º curso de bachillerato, 2º de magisterio, 6º curso de bachillerato. Y me tocaba venir a Chipiona, en Cádiz, como cadete, como alumno de magisterio. Es cuando yo hablé, en esa época el magisterio tenía una beca. Entonces yo hablé con el director del magisterio y digo, bueno, como yo empecé a ver tensión en el país, no sé, que hablaremos más tarde, yo dije, es que yo puedo ir a continuar mi 3º curso de magisterio en Toledo. En Toledo. Y el preuniversitario. Yo no hice preuniversitario. Después del 6º año de bachillerato y 2º año de magisterio, yo fui a Toledo, en el año 67. Te dieron una beca. Ya tenía beca en el magisterio. Sí. Después lo que hizo el magisterio es trasladar mi beca de Santa Isabel a Toledo. A Toledo. O sea que tú en el año 67 te desplazas a Toledo. ¿En barco también? ¿Tú en solo barco ya? también. Sí. No, yo fui, después de haber vivido en Chipiona como campamento, como magisterio, después me trajeron a Toledo y yo no vuelvo a Guinea. Y tú desde entonces ya no has vuelto a Guinea. Yo volvería más tarde, pero ya veremos más tarde. Sí. Y después en Toledo comienzo el 3º curso de magisterio. ¿Cuántos eran magisterio? ¿Eran 3 cursos eran? ¿O cuántos? Eran 3 cursos. 3 cursos, sí. Había el primero, segundo y tercero. El tercero te daban título. Y entonces en Toledo voy a hacer mi 3º curso de magisterio. Y me quedé allí en
en una residencia con otros estudiantes en Toledo. Yo acabé en verano de 68, mi tercer curso maravilloso, acabé todo. En verano del 68. Cuando acabé el magisterio. Sí, sí. Y como la ley decía que, aunque uno no había hecho el bachillerato, si era titulado del magisterio podía entrar en la facultad. Eso es. Había la ley de estudios. Entonces, cuando yo había acabado, no tenía pregu, no había hecho pregu. Yo solamente tenía sexto de bachillerato y después en Toledo hice el tercer curso de magisterio. Y es cuando pedí para entrar en la Universidad Complutense de Madrid en octubre del 68. ¿Para estudiar? Para estudiar Facultad de Filosofía y Letras. Para estudiar pedagogía. Pedagogía. En filosofía y letras, pedagogía. Y tú empezaste el curso en octubre del 68. Coincidiendo con la independencia de Guinea. Y la independencia de Guinea Ecuatorial me pasa en el Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África. O sea, tú estás... Bien. En el Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África, que había construido Plaza de Provincias Africanas, un colegio mayor. ¿En la ciudad universitaria? Allí, sí, había un colegio, había una residencia universitaria que se llamaba Colegio Mayor Universitario Nuestra Señora de África. Ahí me encuentra, el 12 de octubre me encuentro allí, ya había salido de Toledo. Y coincide también que la beca que yo tenía, ya me dieron una beca para entrar a la universidad. En la universidad que era la beca más consolidada, mucho más grande que la beca del Instituto de Magisterio. Sí. Y entonces, cuando comienzo la Facultad de Letras, Facultad de Filosofía y Letras. ¿Y tus hermanas, por ejemplo, estudiaron también en el instituto o no? Solo tú estudiaste. No, solamente yo estudié. Y después mis hermanas habían hecho escuela primaria. Sí, hicieron la escuela primaria. Y ya está. Con lo cual, en todos esos años de cambios rápidos políticos, sí, administrativos en Guinea, a ti te pilla el comienzo del curso en la Universidad Complutense con el 12 de octubre del año 68. Sí. Nosotros celebramos el 12 de octubre en Madrid y teníamos un compañero que elegimos a unanimidad para hacer el discurso. Entonces, en el colegio. En el colegio, y además en curso había una cosa un poco solemne. Claro. En curso vino diplomáticos para vernos, y cuando empezaba a ver diplomáticos de Camerún y Gabón, también de otros países, que venían a ver la celebración de independencia en el Colegio de África. Porque el Colegio de África era un colegio de referencia. Claro. Es decir, que todo lo que era cultural, todo esto, y era colegio de jesuitas. ¿Sabes cómo son los jesuitas? Gente muy intelectual. Y entonces había un jesuita que se ocupaba de nuestra biblioteca, otro jesuita, que era un gran profesor de universidad, y entonces ellos se ocupaban de organizar ese acto del colegio mayor. Y entonces nosotros elegimos a un chico que ya estaba en la Universidad de Madrid, antes que nosotros, que llamaba Joaquín Chumo Eboiche, ese que hizo el discurso. Nuestro amigo Joaquín Chumo hizo el discurso Joaquín Chumo era de Fernando Po, de Basacato del Oeste, y estaba estudiando ciencias políticas, y es el que pronunció el discurso de independencia. Claro, tú, por ejemplo, ¿tenías que hacer servicio militar entonces o no? No, había en Guinea gente que podían hacer servicio militar. Sí, pero no era obligatorio. No era obligatorio. O sea, que los ecuatorianos, después de la provincia, había muchos que llegaban al servicio militar. Sí. Y otros no era obligatorio. Sí, pero que en aquel momento los no ecuatoguineanos sí que era obligatorio hacer el servicio militar. Los españoles colonos era obligatorio pero vosotros no. Nosotros no. Había algunos que dijeron hacer el servicio militar. Y en tiempo de autonomía, en el año 63, es cuando España se dio cuenta de que no había mando militar en Guinea Ecuatorial. Ya lo vemos más tarde. Es cuando sacan a unos cuantos personas que habían hecho 2 años de instituto, o 3, o nada, lo llevan a Zaragoza. Es cuando va el presidente actual de Guinea Ecuatorial a Zaragoza, Obiang, que estudió en Zaragoza. Estudió en Zaragoza, después salieron a Feces, y después volvieron a Guinea Ecuatorial en el 65. Y tú, por ejemplo, en el 68, el 12 de octubre, cuando estáis celebrando la independencia, claro,
¿qué situación legal quedabais? ¿Seguíais siendo españoles? ¿Podíais escoger? ¿Pasabais a tener otra nacionalidad? ¿Cómo era? No, lo que pasa es que allí hubo un problema que no supo España, porque en tiempos de otras independencias africanas, la metrópoli hace una pregunta a todos, español, blancos como negros. ¿Quiénes quieren seguir siendo de ese país nuevo que nace? ¿Quiénes no? En muchas colonias francesas y británicas había incluso negros que decían, bueno, quiero seguir siendo inglés o francés. Y otros decían, aunque eran minoritarios. No hubo esa pregunta. No hubo esa pregunta. Entonces, de repente, uno que tenía el carnet de edad y dice que tiene que tener el carnet de Guinea Ecuatorial, no había una orden, no había un decreto como hacían otros países vecinos. Con lo cual tú seguiste con tu carnet de identidad y con tu nacionalidad española unos años. Sí, y después, de repente, cuando hubo independencia, íbamos a una nueva embajada, nos daban también documentos del pasaporte guineano, sin saber si todavía mi identidad sigue en vigor o no sigue en vigor. Había una confusión que, por eso, muchos, cuando empezó la crisis en Guinea Ecuatorial, muchos quedaron apátridas en España, porque no sabía si eran españoles, si eran guineanos. Hubo un momento aquí en los años 70 que había mucha gente que eran apátridas.